Continuamos en este Egunon Vizcaya y ya lo saben que de la mano de nuestros amigos de IMQ Prevención, bueno, pues tratamos de entender algunos conceptos, algunas realidades y algunas problemáticas muy presentes en nuestro día a día y que muchas veces no somos capaces de nombrar de primeras, pero cuando empiezan a explicarnos, cuando empezamos a llevarlo, a aterrizarlo a nuestra vida cotidiana, muchas veces nos damos cuenta pues que efectivamente no somos ajenos a estas realidades. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, como es la desconexión digital, y para ello estamos con Óscar Landeta. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días, ¿qué tal? Desconexión digital. Claro, hablamos de desconexión digital rodeados de pantallas, los móviles a los lados, los del trabajo, los de ocio, alguno que sobra, que está entre medio, que está entremezclado. Uh-huh. ¿Qué es la desconexión digital? Para que lo entienda la gente. Hombre, la desconexión digital, si lo aplicamos al ámbito laboral, sería ese derecho que tenemos como personas, a una vez que terminamos nuestra jornada, no seguir conectados permanentemente al trabajo. Pero la realidad que tenemos es que la desconexión digital la podríamos ampliar más y sería ya no casi un derecho, sino algo que tendríamos que empezar a aplicar, aunque solo sea por salud mental, ¿no? ¿Por qué? Pues como bien comentabas, estamos permanentemente conectados, ya no solamente ámbito laboral, en el ámbito personal, rodeados de varias pantallas de forma simultánea, y esto nos está causando muchos problemas. Claro, en lo que se refiere a lo laboral, veíamos a veces algunos titulares, ¿no?, de países que querían legislar, que quizá antes, yo también por ponerlo en términos muy, muy sencillos, quizá antes a tu jefe le costaba más localizarte que ahora, ¿no? Uh-huh. Mientras que ahora es un golpe, clic, y estás ahí. Sí, a ver, es cierto que el apartado digital nos permite esa facilidad de comunicación, pero también es cierto que, y esto es una cuestión más de comportamiento nuestro, ¿no? El ser capaces de poner límites, no cuándo utilizarlo, no utilizarlo, pero es que lo que nos encontramos hoy en día es esa sensación de estar permanentemente localizable o permanentemente conectado, ¿no? Que si yo no estoy conectado es como si estuviese fuera del mundo. Va en los dos sentidos, ¿eh? Comentábamos antes también que no solamente es en el ámbito laboral, cuando estoy fuera en mi vida personal que me localicen desde el trabajo, que me localice mi jefe, es que nos encontramos también en las empresas que las personas están conectadas pero con su vida privada permanentemente y no son capaces de estar sin el móvil en el ámbito laboral, sin perderse esa vida privada mientras estoy trabajando. Claro, el problema de que me busquen y la obsesión porque me encuentren, ¿no? Que se dan un poco ahí la mano. Eso es. Yo no sería tanto la obsesión porque me encuentre, sino esa necesidad de me pierdo algo, no me localizan, que tiene que ver mucho un poco con nuestros miedos y con nuestras necesidades psicológicas. ¿Qué impacto puede tener en nuestra vida el no ser capaces de desconectar digitalmente? Pues eso, tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos personales que están muy interrelacionados. A ver, pues ahí nos vamos a encontrar fundamentalmente una saturación mental, un cansancio mental, ¿no? Empezamos a hablar de términos como tecnoansiedad, tecnoestrés. ¿Por qué? Porque a nivel de estimulación es un bombardeo para nuestra mente. ¿Cuántas aplicaciones tenemos en los móviles? ¿Cuántas notificaciones nos llegan? Utilizamos las pantallas, las tablets, ordenadores. Entonces eso acaba provocando un agotamiento mental y realmente nos lleva a una sobreestimulación, una sensación diríamos, de actividad, pero si lo centramos ya no solamente en el ámbito laboral, sino en el personal, una falta de productividad. Nos movemos mucho, sensación de mucho movimiento, pero hacemos poco, avanzamos poco. Uh-huh. ¿Hay algún consejo, hay alguna pauta que podamos seguir, aunque sea que nos lo pongamos como... Igual hay que venderlo como que es un challenge, ¿no? Que también siguiendo con las redes, pero ¿alguna manera para poder poco a poco desconectar en estos ámbitos? Sí, es una cuestión de nuestros hábitos de utilización, de cómo nos relacionamos con la tecnología. El crearte espacios en los cuales, pues por ejemplo, si estás comiendo en ciertos momentos del día, el desconectar, ¿no? Puedo ponerlo en modo avión. O, por ejemplo, uno de los aspectos que solemos trabajar bastante es decir, bien, si tú estás haciendo una tarea y te entra una notificación, hasta que no termines la tarea, no mires la notificación. Normalmente se interrumpen las tareas por ver esa notificación, que puede ser desde publicidad, un WhatsApp que te han mandado de un meme, un vídeo. No interrumpas las tareas, termina las tareas y luego míralo. El crear espacios
Incluso a veces, yo suelo decir, el poner un limitador de tiempo en la aplicación para que seamos conscientes de las horas que estamos conectados y viendo el móvil. Claro, es muy interesante esto que comentas de interrumpir las tareas, ¿no? Cada tarea que interrumpimos, ya no solo el tiempo que perdemos, sino lo que nos cuesta reengancharnos después. Eso es. Pero claro, es que es verdad que tú abres una notificación y es una especie de caja de Pandora, ¿no? Te mandan un tweet y no solo vas a ver ese tweet que te han mandado, sino, pues ya que estamos, el scroll infinito. Efectivamente. De hecho, las aplicaciones están desarrolladas para eso, están desarrolladas para engancharnos, ¿no? Entonces, o te puedes meter en el scroll infinito, o te puedes meter también que la notificación, lo que te haya llegado, según el impacto emocional que pueda tener o la tarea que te genera, si estamos hablando del ámbito laboral, lo que va a hacer es que tú esa tarea que has interrumpido la continúes, pero con la mente que ya la tienes puesta en otro sitio. Esto es un agotamiento, esto es un tecnoestrés brutal en ese sentido. Y al final hace que tengamos esa sensación de agotamiento, que nuestra mente va a 1000 revoluciones, va a 1000 por hora, y sensación de cansancio y de fatiga mental. Ha salido ese término de tecnoestrés en un par de ocasiones, me parece muy interesante, y además también hablábamos antes a micro cerrado de cómo parece que, bueno, en todo este contexto las cosas ya no son tan simples, ¿no?, como podían parecer. Sí, hablábamos antes, como bien decías, a micro cerrado, el tema de la simplicidad perdida, ¿no? De cómo muchas tareas, muchas situaciones cotidianas que antes eran sencillas, con la introducción de la tecnología las hemos complicado, ¿no? Como antes, cuando tenías que firmar un documento, te daban el documento, lo firmabas y en 10 segundos habías terminado. Ahora tienes que bajar una aplicación, tienes que actualizarla, tienes que tener digital, espera, vete haciendo esto, con lo cual tenemos que plantearnos realmente de ese funcionamiento diario en todos los ámbitos, personal y profesional, es decir, cómo podemos estar complicando ciertos procesos que realmente eran mucho más sencillos. Es que siempre además se tiende a enfocar esto desde el punto de vista de la edad, ¿no? Se tiende a pensar, bueno, pues las personas son mayores, que pueden sufrir más con estos procesos, lo que es verdad hasta cierto punto. Pero como bien dices, hay procesos, sobre todo pues en ciertos tratos hay otros que van muy bien. La renta, por ejemplo, es una maravilla, que rápido, clic, clic, pongo lo que me faltaba y venga. Pero ahí es verdad que hay otros tratos con la administración y demás que han pasado a hacerse por la vía telemática, que son tremendamente complejos, ¿no? Que tienes que andar con el manual. Y da igual la edad que tengas. Sí, porque al final, fíjate, ahí podríamos plantear, es como si volviésemos a la escuela, vamos a volver a la época de papel, y llevásemos cuadernos para cada una de las asignaturas. Y cada cuaderno funcionase de una forma diferente. Realmente sería complejo, ¿no? Si este es el cuaderno de matemáticas, este lo tienes que hacer de esta forma, con estas características, y funciona así. El de lengua funciona de otra forma diferente. Esto es lo que estamos haciendo con las aplicaciones. Es decir, cada plataforma funciona de forma diferente, hay unas que son más sencillas, otras que son más complejas, y realmente todo esto es una sobrecarga. Hoy en día, cuando hablamos de productividad, hablamos en el ámbito laboral de los factores psicosociales, del estrés, de la ansiedad, de esa fatiga mental, pues muchas veces la aplicación de ciertos procesos nos está llevando precisamente a lo que tratamos de evitar. Hemos hablado un poco de cómo el trabajador, en este caso pues cualquier ciudadano, puede desconectarse un poco, ¿no? Puede marcar ese espacio. En términos de las empresas, ¿qué pueden hacer también para respetar el derecho a la desconexión digital de sus trabajadores? Hombre, en ese sentido, pues tener esos protocolos de actuación, el establecer, pero por ambas partes, ¿no? De la empresa a los trabajadores y los trabajadores hacia la empresa. Incluso establecer procedimientos de trabajo. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos estos aspectos en las empresas, una de las cosas que planteamos es que, por ejemplo, el correo electrónico no esté permanentemente abierto. Claro. Pues las dificultades, las resistencias que encontramos con la gente, con las personas, no, es que no puedo, es que por mi trabajo, y el 90% te reconocen que no va a tener ningún correo electrónico urgente, que su trabajo no requiere una intervención inmediata. Decimos, oye, plantéate el correo electrónico, abrirlo en determinados momentos del día, y organizas tu jornada en función de eso. Pues hay muchísimas resistencias. Y esto es una cuestión de ir implantando ciertos procedimientos, ciertos estilos, pero que nos va a obligar desde las empresas a cambiar hábitos que muchas veces vienen desde el plano personal, de esa incapacidad de desconectar.
Pues tenemos que seguir también esas pautas y entender también que quizás somos nosotros mismos el principio de esa solución en la que luego tiene que ayudar el contexto. Hemos estado hablando de esa muy necesaria desconexión digital con Óscar Landeta de la mano de nuestros amigos de IMQ Prevención. Es que ricasco, Óscar. Es que ricasco.